Tribunales. El día de hoy tenemos como invitado a Samuel Mexi Santiago Olmos. Él es asistente de constancias de un centro de justicia penal federal. Samuel. Muchas gracias, Samira, por invitarme. El día de hoy, el capítulo 3 se titula ¿Está legitimada la lucha de los trabajadores del Poder Judicial Federal? Yo elegí a Samuel para hablar de este tema porque él ha sido definitivamente una cabeza en esta lucha que hemos empezado ya desde el año pasado, y creo que es el candidato perfecto para que nos hable sobre todo esto que hemos atravesado como trabajadores, insisto, a partir desde aproximadamente octubre, septiembre del año pasado, que fue que se empezó lo de los fideicomisos. Y pues bueno, adentrándonos un poco más del tema, Samuel, me gustaría que nos contaras primero cómo entraste al Poder Judicial, qué cargos has desempeñado, en dónde has estado, etc. Sí, claro, pues yo, digamos, inicié en el Poder Judicial muy temprano mientras llevaba los estudios de la carrera de Derecho, pero de manera ininterrumpida soy, digamos, trabajador de base desde el año 2016, en donde se me dio la oportunidad de formar parte del Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Jalapa. Antes de eso, pues mis nombramientos eran como, pues, temporales y pues digamos que podría sumar quizá a la fecha de hoy una experiencia de 9 años como trabajador del Poder Judicial. Muy bien. Y Samu, dinos, ¿en qué partes del país has estado? Pues bueno, mi carrera profesional, mi licenciatura en Derecho la hice en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí fue en donde pues inicié mis primeros pininos, como decimos, en la carrera judicial como oficial, te digo, temporal en un juzgado penal del viejo sistema. Y después se me presentaron oportunidades para trabajar en Ciudad de México, en el primer circuito. Luego me dieron la oportunidad de ir a la ciudad de Jalapa, de ahí he brincado a Michoacán, a la ciudad de Morelia, y pues bueno, finalmente estamos aquí en el Centro de Justicia de Guanajuato, el más grande del país. Muy bien. Samuel, tengo que hacer una pregunta que es obligatoria por toda esta trayectoria que nos estás contando y porque es mucho tema que siempre pregunta la sociedad. ¿Tienes algún familiar dentro del Poder Judicial Federal? A esta fecha no. Y pues no, nunca lo he tenido. Vengo de una familia de servidores públicos, pero no precisamente que trabaje en el Poder Judicial. Muchas gracias. Oye, bueno, y ya acerca del tema sobre la lucha de los trabajadores, ¿nos podrías contar un poquito más acerca de los antecedentes de esta lucha? Relatarnos una breve línea del tiempo, por así decirlo. Sí, claro. Pues digamos que la lucha tal cual como la estamos sosteniendo hoy día, sin duda inicia en el año 2018 con el inicio de la anterior administración del presidente López Obrador, cuando impulsa una ley que se denomina pues la ley de remuneraciones, en donde se pretendía como ajustar los salarios de todo el sector público a un estándar que estuviera por debajo del sueldo que percibe el presidente. Antes de eso, para lograr esa ley, pues nos remitimos a una reforma del sexenio de Felipe Calderón, en donde dispuso en la Constitución que nadie podía ganar más que el presidente. Entonces, digamos que ahí yo creo que es el primer momento en donde los trabajadores del Poder Judicial quizás pudieron visualizar que venía, pues de alguna manera, pues una situación desfavorable pues en lo que hace a los salarios, ¿no? Se hablaba siempre pues que el servidor público del Poder Judicial tenía un sueldo decoroso. Yo quisiera decir que si bien es decoroso, pues también se ajusta a todas las necesidades que tenemos como trabajadores del Poder Judicial. Pues ya acabamos de decir, y tú también tienes esa experiencia, por lo regular somos personas trabajadoras que nos movemos de un estado de la república a otro, entonces eso implica pues muchos gastos, más cuando ahora se tiene familia, pues si bien el sueldo es decoroso, es yo creo que apenas suficiente para construir un estilo de vida que te dé para solventar todas las vicisitudes de la carrera judicial. Después de esta ley de remuneraciones se logró una suspensión mediante mecanismos de control constitucional, es decir, la ley se paró, no hubo de alguna manera una implementación de ese nuevo esquema de tabulación de salarios, y de ahí pasamos al antecedente
de la desaparición de los fideicomisos en el otoño del año pasado, ¿no? Cuando después de tener un discurso de golpe o de golpeteo mediático en contra del Poder Judicial, de los jueces y de los trabajadores, pues la presidencia decide desaparecer por decreto unos fideicomisos que tenía reservados el Poder Judicial como para administrar su propio funcionamiento, ¿no? Tanto de pasivo laboral como de expansión o crecimiento de la institución. Desaparecen los fideicomisos y en ese momento los trabajadores deciden salir a protestar y se declaran en paro durante, creo fue una semana o poco más. Ese fue el último antecedente antes de que en este año, en el 19 de agosto, decidieran varios compañeros salir a manifestarse o declararse en paro con motivo de la inminente discusión de la reforma constitucional, pues que ya al día de hoy la tenemos aprobada y pues tú has podido conocer la opinión de los titulares de estos actores, cuáles son sus efectos, pero pues digamos ese es el antecedente 2018, 2023 y ahora 2024. Samuel, retomando un poco el paro que tuvimos el año pasado, se decía mucho que estos fideicomisos no impactaban a la clase trabajadora, que solamente impactaban a titulares o a ciertas cuestiones que no impactaban directamente como tal. Pero, ¿esto era verdad? ¿Esa narrativa que se utilizó es verdad? ¿O cuál sería tu opinión? En mi opinión, creo que todo la inconformidad de los trabajadores se compone de muchos factores que no necesariamente tienen que ver con el tema de los fideicomisos. Como te decía, somos un gremio pues que a mi parecer está castigado por muchos lados, ¿no? Tanto, pues esto de que lo que hablábamos de la movilidad en diferentes estados del país, que para buscar, pues, un ascenso quizá tenemos que estar moviéndonos y siempre ponernos a la disposición pues, de un juez, de un magistrado, de un titular, que evidentemente cada quien tiene su forma de trabajo y la adaptación, pues, es complicada en muchos casos, ¿no? El tema de las horas que se elaboran en un centro de justicia o en cualquier órgano jurisdiccional del Poder Judicial, pues es un tema que no es menor. O sea, sí estamos hablando de que un trabajador del Poder Judicial promedio puede aventarse 10 horas de trabajo, ¿no? Al día, pues como algo normal, algo normalizado, ¿no? Y sin recibir un salario o una remuneración por horas extras. El tema, pues, de estas cargas excesivas de trabajo que tenemos, pues siempre impacta en el tema de salud familiar, pues de calidad de vida en general, ¿no? Entonces, como tenemos una clase trabajadora, pienso yo, una base trabajadora muy castigada, pues cuando llega también el mensaje desde la Presidencia de la República a atacar, dicen ellos precisamente o solamente a los jueces, pues el trabajo de los jueces también es reflejo de lo que hace la clase trabajadora, ¿no? Porque para que un juez tome una decisión, pues abajo está el trabajo de muchas personas que formamos parte del Poder Judicial. Entonces, quieras o no, ese ataque a los jueces, a los titulares, pues también impacta de alguna manera en el sentir de los trabajadores. Cuando llega el tema de la desaparición de fideicomisos, pues ya se ve como un paso más en ese ambiente hostil que se vivía con la presidencia de la República. Entonces, aun y cuando la desaparición de los fideicomisos no afectaba ningún derecho directo de la clase trabajadora, por lo menos de los que dependemos del Consejo de la Judicatura, sí generó como muchos sentimientos, ¿no? Y los trabajadores, pues, de alguna manera creíamos que teníamos que defendernos de algo y efectivamente nos defendíamos en ese momento y nos defendemos ahora pues de un discurso que consideramos equivocado, que ha denostado nuestro trabajo y el trabajo de muchos compañeros que han formado pues una carrera judicial por lo menos de 30 años y que nosotros consideramos con una aspiración pues el llegar a ser jueces, ¿no? Y que ahora se les ve atacados a estos funcionarios, a los titulares, a los tomadores de decisiones, pues es algo también que acarreamos nosotros. Claro, y aparte como base trabajadora, pues ahora que ya tenemos la reforma, prácticamente nos quitaron la carrera judicial o el objetivo de la carrera judicial, que es llegar a ser juez. Y eso es muy grave en realidad para la clase trabajadora. Se decía mucho, o bueno, se ha dicho por parte de nuestro sindicato que nuestros derechos no iban a ser tocados, se manejó el discurso como tal desde el inicio de la reforma, pero
el derecho a ascender también era algo que ya teníamos y se nos quitó, y pues lamentablemente no hubo apoyo tampoco de ese lado. Eh, Justamente hablando ahorita del sindicato y todo esto, tú no eres líder sindical de este circuito, ni como tal te desempeñas o tienes una función en ese sindicato, pero has sido representante de tu órgano jurisdiccional, te has metido en esta lucha justamente a raíz de que el sindicato estaba desaparecido. Entonces, ¿cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar como representante y que ahorita prácticamente eres alguien que reconocen todos los de cualquier órgano, al menos de este circuito, por esa iniciativa que tuviste? Sí, claro, pues yo creo que no es de ahorita el hecho de que me haya involucrado con el tema pues de la defensa de los trabajadores, ¿no? Del Poder Judicial Federal. Recuerdo que cuando iniciamos en el 2016, bueno, cuando yo inicié a laborar en el 2016 en Jalapa, Veracruz, en el Centro de Justicia Penal, pues era un órgano jurisdiccional de reciente creación. Tú recordarás la implementación de la reforma constitucional en materia del sistema penal acusatorio, pues tuvo como fecha límite iniciar en todo el país con la apertura de centros de justicia de oralidad penal. Entonces, pues como todo buen mexicano, el Consejo de la Judicatura, al destinar sus últimos esfuerzos a la última hora para iniciar esta implementación, pues se enfrentó a muchas complicaciones, ¿no? A que no contaba con el personal suficiente, quizá con el presupuesto suficiente, con la capacitación suficiente. Y bueno, pues eso de ir formando la experiencia de cómo funciona un nuevo órgano jurisdiccional de oralidad penal, pues trajo costos para la clase trabajadora, ¿no? Si de por sí hablábamos de que en un juzgado se puede tomar como algo normal una jornada de 10 horas, pues en centros de justicia tú lo viviste, pues teníamos hora de entrada, pero pues quizá ese mismo día no teníamos hora de salida, sino hasta la madrugada del día siguiente. Entonces sí eran como pues situaciones límite que vivimos en centros de justicia, y desde entonces pues lo que nos preocupaba, o lo que me preocupaba a mí y a algunos compañeros como trabajadores, es que esa situación no se podía sostener por mucho tiempo. Entonces desde entonces habíamos acudido con el sindicato para ver cómo se podían mejorar las condiciones, y creo que desde ese momento, desde ese punto, siempre ha sido mi posición pues estar del lado de que se mejoren las condiciones para todos los que trabajamos en el Poder Judicial, especialmente para los de Centro de Justicia. Y ese mismo sentimiento es lo que ahora en el 2023 o en el 2024 pues me hizo estar como pues atento a qué era lo que necesitábamos hacer como trabajadores, pues para estar presentes en esta lucha que se está dando en contra de la reforma judicial, a favor de la división de poderes, pero sobre todo de tratar de llevar temas de los trabajadores a esta coyuntura, ¿no? Porque pues con o sin reforma yo creo que las condiciones de los trabajadores del Poder Judicial siempre han sido adversas. Entonces, si podemos lograr que esas condiciones adversas disminuyan o que se mejoren en alguna forma, pues habremos ganado algo. Ok, sobre este tema justo de la clase trabajadora y cómo se fue involucrando ahorita en este último paro, ¿de dónde nació esta iniciativa de los representantes de los órganos jurisdiccionales de hacer o de unirse, de formar un grupo y nominado para defender sus intereses apartado del sindicato? ¿Cómo nació eso? Pues como lo decías hace rato, tiene que ver con el hecho de que el sindicato nos haya manejado o nos venga manejando un discurso de que no va a haber afectación a las condiciones generales de trabajo, ¿no? Cuando lo que vemos en los hechos, en la política, ¿no?, que se está dando alrededor de esta reforma, pues es mucha incertidumbre y sobre todo pues este ambiente de hostigamiento hacia el Poder Judicial y a sus trabajadores, iniciando por los jueces hasta el último de los compañeros que formamos parte del escalafón. Entonces, en ese sentido, mientras no baje la hostilidad del discurso, creo que los trabajadores no podemos estar apaciguados o de alguna forma, ¿no? No podemos permanecer tranquilos.
si el sindicato, pues esto no ha hecho más que tratar de negociar y también de negociar, digamos, en lo oscurito con el poder político, pues los trabajadores de alguna forma encauzamos nuestras inconformidades a través de la organización, pues de base, ¿no? Aquí en el Centro de Justicia, pues formamos una asamblea, nombramos representantes y establecimos líneas de acción. Cuando nos encontramos que en otros órganos jurisdiccionales también hay compañeros movilizados que también tienen sus representantes y también siguen líneas de acción, pues dentro de esta coyuntura es que nos unimos aquí en Guanajuato como una asamblea, digamos, local de representantes, ¿no? Y bueno, a nivel nacional ha habido muchos esfuerzos por parte de distintos grupos, pero uno que ha permeado mucho, que se ha quedado, pues digamos, como a la cabeza de todos estos esfuerzos es el que se denomina 32 circuitos, ¿no? En el que participamos de manera activa y del cual recogimos una propuesta que es la de coaligarnos. Se intentó, o más bien se realizó esta propuesta de coaligarnos primero para que el Consejo nos reconociera como organización de trabajadores y nos diera apertura a unas mesas de diálogo que están teniendo lugar para resolver temas que ya veníamos arrastrando, como te digo, con antelación, como son la basificación de plazas a disposición, la basificación quizá de los compañeros trabajadores de confianza, la eliminación de un artículo en unos acuerdos generales que permiten que se nos abra un procedimiento administrativo de remoción sin tener como muchas garantías de audiencia o de procedimiento, y bueno, entre otros temas, ¿no? Son los que se han venido trabajando en estas mesas de trabajo y la redundancia, pero sobre todo lo que nos preocupa más es la irreductibilidad del salario o de las condiciones generales de trabajo, que si bien este es un tema que todavía sigue ahí desarrollándose y que estamos viendo cómo hay factores en la política que pudieran incidir en ello, pues estamos muy atentos para que no nos madruguen y no despertar un día con la noticia de que tenemos una afectación a nuestro salario y el sustento de nuestras familias. Se habla mucho de eso, de la reducción a nuestros salarios, de que la disminución viene en cascada. La disminución de salarios de jueces y magistrados es eminente. Eso es algo, y es pregunta, ¿es algo que ya está prácticamente seguro? Pues yo siempre trato de como mantener esperanzas y sobre todo de ver cuáles pudieran ser los diferentes escenarios, ¿no? Es evidente que el poder político, el partido oficial, lo que quiere es disminuir los sueldos de los jueces y los magistrados, ¿no? Eso yo creo que es un hecho en el discurso. Faltaría que se materialice, ¿no? Porque, bueno, pues el presidente de la República, ahora la presidenta de la República, pues tiene un sueldo, pero pudiera incluso de alguna forma modificarse el sueldo e incluso pues aumentarse, y eso podría ajustar, lo cual tampoco es como muy real en el sentido de que los factores externos nos anuncian que la Secretaría de Hacienda va a tener una disminución de presupuesto, ¿no? En diferentes dependencias, entonces quizá tampoco sea como muy real pensar en que se vaya a aumentar el sueldo. Y si tenemos este discurso de querer reducir el sueldo de los titulares, pues es nuestra preocupación de que cuando se ajuste el sueldo de los titulares, de los jueces y magistrados que están en la cabeza de la pirámide, esa reconfiguración salarial también venga a afectar a los puestos de abajo, ¿no? No sabemos a qué nivel o en qué porcentaje podría venir la reducción, pero pues es algo en el que estamos atentos y no vamos a quitar el dedo del renglón. En las mesas de trabajo que actualmente, o en las que actualmente se está discutiendo sobre eso, la disminución, aún no se llega a una resolución por parte del Consejo. Es decir, no han dicho específicamente si sí se va a reducir, si no se va a reducir, si solo se van a reducir de los jueces y magistrados. Y nosotros, o sea, no nos han dado como tal una garantía de que a mandos medios no nos van a tocar y a operativos, o ¿qué han dicho sobre eso? Pues las mesas de trabajo yo creo que, o sea, yo celebro pues el hecho de que nos hayan dado como trabajadores la oportunidad de estar presente en esas mesas, de que nuestros representantes estén ahí, pues dialogando, exponiendo las problemáticas a los tomadores de decisiones, que son los consejeros y sus equipos de trabajo. Sin embargo, hasta el día de hoy pues no ha habido un pronunciamiento, ¿no? Firme de cuáles son las conclusiones a las que se han llegado en esas mesas de trabajo y cuáles son los compromisos que va a adoptar el Consejo de cara a este ejercicio de diálogo.
En ese sentido, yo creo que va a ser muy determinante que en las próximas fechas el Consejo de la Judicatura emita su proyecto de presupuesto de gasto para el 2025. Pero no solamente queda en que el Consejo de la Judicatura mande su proyecto, también falta que la Secretaría de Hacienda emita su paquete fiscal en donde dirá si atiende o no la propuesta o la petición del Consejo de mantener el presupuesto o aumentarlo. Lo que nos dice en los hechos, la política, las noticias, es que la Secretaría de Hacienda, como te decía, tiene la intención de disminuir el gasto público para el 2025. Y en esa disminución es que pudiera no respetarse esa proyección del Consejo de la Judicatura de mantener su presupuesto o aumentarlo. Incluso la Secretaría de Hacienda lo que podría hacer es disminuir el presupuesto del Poder Judicial, lo que implicaría pues un problema en términos de finanzas para el Consejo de la Judicatura, porque tiene un gasto fijo que son los salarios, ¿no? Y las prestaciones, y todo lo que no sea gasto fijo y prestaciones, como el tema de crecimiento o otros gastos fijos que son pues necesidades materiales, pues no las podría cubrir. Entonces eso vería en muchos aprietos al Consejo de la Judicatura. Y bueno, de entrada hay estamentos dentro de los trabajadores del Poder Judicial en donde no se ha visto un aumento salarial por más de 6 años. Entonces también pues de una forma no impacta pues en la calidad de vida o en la proyección salarial de muchos de los compañeros. Entonces, hasta no ver el proyecto de la Secretaría de Hacienda creo yo que debemos de estar atentos, porque todavía faltaría otro paso más, ¿no? Que una vez que la Secretaría de Hacienda emita su paquete de egresos o su presupuesto, su paquete fiscal, y lo remita a la Cámara de Diputados, los diputados podrían incluso reducir el presupuesto para el Poder Judicial. O sea, vemos como varios momentos que hay que estar muy atentos. Samuel, ¿cuál sería la fecha aproximada de esta discusión que va a pasar en el Congreso para que estemos atentos? Pues por lo regular el presupuesto de egresos se discute en el mes de diciembre. Hay años en donde cuando hay mucha paz política, mucha estabilidad, pues ocurre desde el mismo octubre que la Secretaría de Hacienda manda su presupuesto de egresos y quizá los legisladores anticipan su discusión. Pero en estos momentos yo creo que vamos a estar pues en escenarios límite, ¿no? También ha habido ocasiones en el país en donde el presupuesto de egresos se emite el último día, a la última hora del término constitucional que tienen para ello. Yo creo que podría ser un caso similar, y creo que pues la lucha de los trabajadores del Poder Judicial tendría que estar atenta hasta ese último minuto y pues si acaso replicar la forma de protesta que hemos estado llevando a cabo, pero hasta esa proyección, quizás el mes de diciembre. Nunca como país, no tengo conocimiento, no sé si tú igual lo tengas, se ha parado este presupuesto de egresos. Me refiero mucho al caso de Estados Unidos, que es un país demócrata versus republicanos, los congresos están muy, muy variados, entonces hay veces que no tienen la mayoría absoluta de ningún lado, y se discute el presupuesto de egresos, no se llega a un consenso en la fecha límite y el gobierno se para. En Estados Unidos, cuando no se aprueba el presupuesto, el gobierno se para y los trabajadores ya no van a trabajar porque no tienen su salario. Entonces, ¿podemos anticipar un escenario así en México, o crees que no estamos ante ese supuesto? No recuerdo bien el año, pero sí han existido, te digo, momentos en donde el presupuesto de egresos se ha emitido incluso fuera del término, ¿no? Si les ponen una fecha límite, pues ellos lo terminan discutiendo en las madrugadas o en las horas de la madrugada posteriores a esa fecha límite, ¿no? Y bueno, no ha tenido mayor repercusión en nuestro país. Es cierto lo que dices, pues en el país vecino del norte este tema del impago o del tema de los presupuestos ha generado mucha controversia, porque pues sí, la discusión en la Cámara luego adquieren algunas dinámicas de filibusterismo para retrasar la discusión o entorpecerla. Pero yo creo que aquí lo más preocupante en el contexto histórico en el que estamos parados es que no vaya a haber tanto un retraso por parte de otras fuerzas políticas al interior de la Cámara de Diputados. Hay que recordar que ellos tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y una mayoría suficiente como para aprobar una reforma constitucional. Yo lo que creo es que es posible que mantengan esa discusión hasta
el último momento justamente para distraer o confundir la atención de los trabajadores y bueno, de un momento a otro aprobarla en los términos que ellos pretenden, que los términos más nocivos sería la de reducir el presupuesto del Poder Judicial, porque te comento, eso implicaría que el Consejo de la Judicatura o el próximo órgano de administración pues tenga que hacer malabares si es que quiere respetar las condiciones generales de trabajo como dicen que lo van a hacer. Ok, fíjate que a mí me causa mucha duda o no le encuentro mucha lógica a esto. Se dice mucho, ¿no? Que lo que quieren es acaparar el Poder Judicial, que los nuevos titulares que van a venir en junio del 2024, bueno, en ese mes van a ser las elecciones, pues son del partido oficial, ¿no? Del país. Si este es su objetivo, a mí me suena muy lógico que quieran reducirnos el presupuesto. Al final se estarían reduciendo el presupuesto a ellos. Entonces, ¿habrá algún tipo de esperanza en ese sentido que digan no les vamos a reducir porque al final somos nosotros mismos los que vamos a estar recibiendo ese sueldo? Sí, claro, pues es posible, pero si lo analizamos en términos de cuotas políticas, para ellos tener un salario o más bien disponer de un puesto burocrático, sea cual sea el salario que se otorgue, pues es suficiente para seguir echando a andar su maquinaria de clientelismo político, ¿no? O sea, tú sabes, y no es extraño para la gente, que cuando un político anda en campaña, pues la gente que está con él, que va a recorrer las calles, a repartir los volantes, a hacerle promoción, pues siempre espera que una vez que la persona candidata llegue al puesto por el cual se está promocionando, pues le dé una oportunidad laboral, ¿no? Y ese es el riesgo que corremos acá, que el Poder Judicial forme parte de ese botín de una campaña electoral, ¿no? Que como parte de la promesa de algún candidato, pues estos puestos, por muy bajo o por muy alto que sea el sueldo, formen parte de ese capital político de ese aparato electoral. Claro, y sí es creo que también un próximo miedo desbloqueado para la base trabajadora, el hecho de saber que el titular que venga, que hizo campaña con 10 personas que lo estuvieron apoyando en redes, pues están esperando un puesto de oficial, un puesto de auxiliar de sala en el caso de los centros, un puesto de secretario. Sí, claro. Entonces, sí es algo que para pensar y que tenemos que estar preparados, ¿no? Para el momento en que esto nos llegue a pasar, nos pidan una renuncia injustificada, evidentemente, pues como trabajadores seamos tan fuertes que podamos luchar contra eso. ¿Es ese uno de los objetivos? Sí, claro, yo creo que con todo esto estamos tejiendo, pues de alguna forma la unidad entre trabajadores y si ahora estamos luchando porque no se nos reduzcan nuestros salarios, nuestras condiciones generales de trabajo, yo creo que en un futuro nos podríamos estar enfrentando a ese tipo de fenómenos, ¿no? Que trae todo la dinámica clientelar de la política electoral. Entonces, si ya estamos unidos en este momento, yo creo que vamos por el buen camino para resistir quizá ante esos embates y sobre todo para denunciarlos, ¿no? Porque ellos están prometiendo pues que con la electorización del Poder Judicial se va a tener pues más transparencia, más honestidad dentro de la institución, cuando pues lo que vemos es lo contrario, ¿no? Y si nosotros nos llegamos a topar con ese ambiente pues clientelar, lo vamos a denunciar definitivamente, porque al final de cuentas sería en detrimento incluso de la propia base trabajadora del Poder Judicial. Entonces yo creo que estamos en buen momento para seguir tejiendo estos lazos entre trabajadores y ser cada vez más fuertes. Ya no te hablo quizá de lograr que el sindicato esté de nuestro lado de un principio, pero sí de como trabajadores establecer una estructura pues paralela quizá a un sindicato para que podamos llevar esas luchas en nuestra defensa en un futuro. Muy bien, muchas gracias, Samuel. También otro tema creo que es preocupante y se ha dicho mucho en estos carteles que salen en las manifestaciones, la inexperiencia, el desconocimiento, también es corrupción. Y vamos a tener titulares nuevos, me atrevo a decir que la mayoría no van a provenir de carrera judicial, es decir, la mayoría de los candidatos que se lancen el próximo año no van a ser secretarios del Poder Judicial, no van a ser oficiales del Poder Judicial.
Porque, pues bueno, al menos ese es el sentir que hemos visto alrededor, ¿no? Que nadie que ya trabaje aquí en el gremio, pues quiere ahorita con todo esto del Tribunal de Disciplina, pues ser juez, ¿no? Porque sí va a estar muy, muy complicado. Ese tema lo hablamos en nuestro capítulo 1, por si quieren ir a verlo. Y bueno, mi punto mi pregunta específica más bien es, ¿quiénes van a pagar la inexperiencia de los jueces y magistrados? ¿Quiénes van a hacer la chamba en realidad de esos jueces y magistrados que no están preparados, que van a estar en la famosa curva de aprendizaje? Pues yo creo que los que van a pagar principalmente los costos van a ser la ciudadanía, ¿no? Tener un juez poco calificado o con el perfil menos idóneo, pues va a repercutir sí o sí en las garantías jurisdiccionales, ¿no? En cómo se ofrece el servicio de una justicia imparcial de entrada, ¿no? Por todo ese tema electoral que estamos hablando. Lo segundo o lo siguiente sería pues que ante un juez que no tenga la experiencia suficiente o los conocimientos incluso suficientes para desempeñar su cargo, pues va a recaer en los secretarios, ¿no? En muchos casos. De por sí, bueno, en un órgano jurisdiccional como un juzgado, pues todos conocemos que el secretario es el que propone el proyecto, ¿no? Entonces él se encarga de llevar el trámite y elaborar el proyecto de resolución, y el juez pues revisa ese proyecto, propone en todo caso el sentido, y bueno, lo aprueba. Yo creo que pues un escenario en donde un juez no tenga la aptitud suficiente, pues va a ser yo creo que una doble carga para el secretario, porque pues va a ser en qué sentido propongo mi proyecto, ¿no? Ante un titular que quizás no tenga la competencia, y quizás atienda a otros temas que no sean solamente pues el estrictamente jurídico, ¿no? Quizá pues podamos ver pues cómo la política influye tal vez en las decisiones, y es algo que para un secretario no está preparado, ¿no? Considerar la política en la decisión jurisdiccional pues no ha sido algo que hayamos nosotros considerado al momento de hacer nuestro trabajo. Siempre lo hicimos pensando que el derecho estaba apartado de la política, y bueno, pues en ese sentido un secretario construye sus propuestas de proyecto. Ahora pues es posible que tengamos la inexperiencia con tal vez la incapacidad y se junte todavía con el ambiente político, y eso va a generar mucha incertidumbre y mucha carga para los secretarios y sobre todo para los oficiales también que muchas veces colaboran con un proyecto. Muy bien, Samu, muchas gracias. Hablando acerca sobre lo que se ha hecho aquí en Guanajuato específicamente, ¿nos podrías explicar un poquito más exactamente qué es la coalición que se está formando? Claro, mira, aquí en Guanajuato, como te decía, atendimos una propuesta de la agrupación 32 Circuitos, en la que formamos parte, de llevar a cabo una coalición para que el Consejo de la Judicatura nos reconociera, pues, de alguna forma nuestro carácter como agrupación de trabajadores y poder participar en las mesas de diálogo. Lo que hicimos en Guanajuato fue, pues, llevar un poquito más allá esa propuesta, ¿no? Y decir, bueno, ante la inactividad de los sindicatos, ¿por qué no ampararnos de la figura de la coalición que se encuentra reconocida por la Ley Federal del Trabajo y de manera muy breve en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado? ¿Por qué no utilizar esa figura para generar una representación efectiva, ¿no? Y aquí en el estado de Guanajuato, como te comentaba, pues cada órgano jurisdiccional seleccionó a su representante para que en una asamblea estatal se manifestaran a favor de conformar esta coalición. Al día de hoy, pues la solicitud de reconocimiento de esta coalición se elevó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y pues estamos a la espera de que nos anuncien a qué sala lo han turnado y sobre todo cuál es el acuerdo, ¿no? En relación a esa solicitud. ¿Cuáles son los alcances que nosotros vemos de la coalición? Pues si nos vamos a la literalidad de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dice que pues, una coalición de trabajadores puede emplazar a una huelga, ¿no? Y si los vemos en términos pues, materiales, si tú tienes la herramienta de una huelga, puedes tener la posibilidad de llegar a una negociación. No digo que tengamos la titularidad para negociar las condiciones generales de trabajo, pero si tenemos el arrastre suficiente para convocar una huelga, cuando estemos frente a una afectación de nuestros derechos laborales, como podría ser la reducción salarial, eso nos daría
capacidad o legitimidad para negociar cómo solucionar ese conflicto ante las autoridades del trabajo. Por eso es que nosotros vemos en la coalición pues una posibilidad de hacer llegar una representación válida y legítima ante las autoridades del trabajo, ya sea ante el Consejo de la Judicatura, sea ante la Secretaría de Hacienda por el tema del presupuesto o ante el propio Tribunal de Conciliación y Arbitraje. La coalición es una figura muy poco explorada en nuestro derecho, pero pues bueno, quizás vamos a tener que echar mano de otros casos quizás del derecho comparado para ver hasta dónde nos da la posibilidad de llevar esta coalición y conseguir nuestro objetivo, que es la representación de los trabajadores. Samuel, respecto a este tema de la huelga, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Cómo se llevaría a cabo? Digo, esperemos que todo salga bien y pues nuestros derechos sean respetados, pero en el caso de la huelga, ¿cómo sería este escenario? Pues yo creo que como somos un servicio público y un servicio, pues digamos, elemental para el funcionamiento del Estado, y sobre todo nosotros que formamos parte de la materia penal, no podríamos quizá instar una huelga como lo insta o lo emplaza un centro de trabajo, pues un fabril, ¿no? Una fábrica, en donde pues ahí definitivamente los trabajadores no acuden al centro de trabajo y se paraliza la producción. Acá yo creo que tendríamos que seguir la lógica de las circulares del Consejo que han sostenido o han más bien como han reconocido el paro de los jueces y trabajadores para seguir funcionando pues con el personal mínimo y atendiendo los casos urgentes. Yo creo que una huelga tendría que ser en similares condiciones. Tendría que garantizarse aún el servicio de impartición de justicia, aunque sea de manera mínima y en los casos urgentes. Lo que sí cambiaría es que pues una huelga tiene el carácter de indefinido hasta que se resuelva el conflicto laboral, ¿no? Que en este caso, pues si estamos frente a una reducción salarial, pues no se podría levantar la huelga hasta que se garantice que existen las condiciones para que esa reducción no se lleve a cabo. O incluso si instamos un aumento salarial, pues no se levantaría la huelga hasta que se logre las condiciones para garantizar ese aumento de salario. Que creo que en el momento en donde estamos parados, pues es más preservar las condiciones actuales, ¿no? Y tener pues el canal de diálogo abierto para poder negociar en lo futuro pues un aumento en aquellos estamentos de los trabajadores en donde no ha habido un aumento real desde hace más de 6 años, aún pese que la inflación pues sí ha tenido, pues ha ganado terreno al poder adquisitivo de muchos trabajadores. Bueno, ese sería el peor escenario posible en estos momentos, ¿no? Tener que llegar a ese punto. Y en el mejor escenario posible, es decir, no nos reducen salarios, nuestras condiciones generales se respetan, regresamos a trabajar. ¿Qué es lo que esperas ahora? Me gusta mucho este término que usas de la nueva normalidad. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuál sería la nueva normalidad de los trabajadores del Poder Judicial Federal? Sí, pues como hablábamos al principio, ¿no? Estamos quizá ahorita a este nivel de compromiso con la protesta o con la lucha, porque durante mucho tiempo pues vivimos en pues un régimen de trabajo en donde las deshoras eran o son el pan de cada día, en donde las cargas de trabajo pues aumentan cada vez más. Por poner un ejemplo, del 2016 al 2023 en centros de justicia la carga de trabajo aumentó en un 211%. Es decir, quizá en 7 años pues hemos sufrido un aumento pues bastante marcado de las cargas de trabajo y en muchos casos los centros de justicia lo hacen con el mismo personal o el personal o la plantilla ha aumentado muy poco en relación con la carga de trabajo. Entonces yo creo que hablar de una nueva normalidad implica pues mirar hacia nosotros mismos y ver pues todo lo que ha implicado este compromiso que siempre hemos tenido con el trabajo, esta disciplina, porque creo que somos una clase trabajadora disciplinada, pero pues hemos perdido, como decíamos hace rato, pues muchas cosas en el terreno de la calidad de vida, ¿no? Platicando con compañeras, con compañeros, nos perdemos muchas veces de la convivencia con nuestras familias, con la educación de nuestros hijos, con perdernos fechas
importantes, con pues dejar siempre como un margen muy limitado de tiempo para nosotros mismos incluso. Entonces, a mí me gusta hablar de una nueva normalidad en el sentido de si la clase trabajadora ya despertó, tiene que ser para bien y tiene que ser para todo el bien de la clase trabajadora. Es decir, pues tenemos que fijarnos más en nosotros mismos y entonces ahora empezar a demandar que las jornadas de trabajo sean legales de 8 horas, que se nos paguen las horas extra, porque el tema de horas extra, tú sabes, es un tema en el que muchas veces no nos hace justicia en relación con el tiempo que dedicamos al trabajo. Y bueno, eso tiene que ver o implica una nueva normalidad, repensar de qué forma, sí o sí, tenemos que desempeñar ahora nuestro empleo dentro del Poder Judicial. No porque vengan jueces nuevos o no porque se queden los que ya estaban, no porque ya pasó la reforma o quizás reviertan la reforma, ¿no? Sino creo que como personas trabajadoras sí estábamos en una situación algo complicada y debemos de reparar eso por el bien de nosotros y de nuestras familias. Muy bien, y bueno, ya a manera de conclusión, ya nos has relatado ahora sí que todo lo que ha sucedido en este último año a partir de la fecha de los fideicomisos, la lucha, cómo ha avanzado, los antecedentes de todo este año a partir de agosto, de todo lo que ha sucedido. En tu perspectiva, ¿esta lucha sí está legitimada? Claro, yo creo que pese a que en un inicio todo el descontento del que te hablo nos llevó a salir a las calles o manifestarnos en contra de la reforma, en el transcurso de estos 2 meses que llevamos prácticamente como pensando en la lucha, han salido estas otras demandas, ¿no? Como hablábamos de los trabajadores de plazas a disposición, de las horas extras que no se pagan. Entonces, si en un inicio salimos defendiendo la división de poderes, las condiciones pues muchas veces desfavorables en las que trabajamos pues se unieron, ¿no? Para crear pues como una identidad ahora sí del trabajador del Poder Judicial que lucha en contra de la reforma, en favor de la división de poderes, pero también lucha por sus intereses como clase trabajadora. Entonces creo que sí o sí están legitimada por estos dos aspectos, porque se legitima ante la sociedad, ante el hecho de que queremos pues un mejor futuro para el país, porque vemos con mucha preocupación la reforma, pero también se legitima por el tema laboral, ¿no? Por el tema de preocuparnos por nosotros mismos. Entonces, por estas dos vías creo que estamos lo suficientemente legitimados y pues bueno, en el derecho de trabajo, si bien hay regulación de la huelga, de cómo se deben de llevar los conflictos, las demandas, finalmente, pues es también un derecho social, ¿no? Es decir, el derecho de trabajo es un derecho de la justicia social. Y creo que independientemente del canal que utilicemos, sea a través del sindicato, sea a través de una coalición, sea ahorita en la protesta a favor de los juzgadores, creo que también lo que estamos haciendo por nosotros es justicia social. Y cuando hablamos de justicia social, pues muchas veces las herramientas jurídicas no son suficientes. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos afuera manifestándonos y en el camino vemos cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos para cambiar pues nuestros designios, pero estamos amparados bajo el concepto, yo creo, amplio de justicia social para nosotros y justicia social incluso para los usuarios de la justicia o del sistema de justicia, sea penal, de amparo civil, que creemos que la reforma no va a traer las promesas favorables que les están haciendo, ¿no? Sí, claro, y creo que es increíble todo el camino que hemos recorrido en tan poco tiempo. Ha sido toda una montaña rusa de emociones y la gente cree que trabajamos menos, pero la verdad es que a veces se siente que se trabaja más estando en paro. Bueno, hablando sobre eso, tú como asistente de constancias en un centro de justicia, ¿puedes decir que no has estado trabajando en todos estos 2 meses de paro? No, claro que sí. De entrada, pues nos tocan las guardias, ¿no? Para atender los asuntos urgentes. Por ahí decía mi titular en un video que se hizo pues viral, la mayor cantidad de asuntos que llegan a la justicia penal son por detenciones en flagrancia y esas son cuestiones urgentes que atiende un juez de control y nosotros como asistentes de juez de control pues estamos ahí, ¿no? Cuando llega un asunto en una guardia pues somos los que tenemos que preparar de alguna forma las condiciones para que el juez pueda entrar a su audiencia y tomar la decisión y pues eso implica a la hora que sea que llegue la solicitud, ¿no? Puede llegar en la madrugada,
puede ser que tú ya te ibas del centro de justicia porque ya habías terminado pues tu labor previa, pero tengas que regresar a atender esta cuestión urgente. Eso de entrada, las guardias han sido pues elemental para que nosotros digamos que seguimos trabajando. Pero bueno, esto de estar en paro y esto de hacer un poco como de política al interior del gremio con los trabajadores, hacer protesta, pues sí ha implicado muchos esfuerzos a los que no estábamos pues habituados, ¿no? O acostumbrados. Y yo creo que en esta curva de aprendizaje de la protesta, pues ha sido un tanto desgastante para nosotros. Muchas veces entre nosotros nos miramos y decimos, pues, que más tranquilo no hubiera sido que estuviéramos desempeñando nuestras labores con normalidad, que no estuviéramos preocupados por la división de poderes, por la reforma constitucional, por la disminución de nuestros salarios, ¿no? Para nosotros hubiera sido pues encantados de la vida tener ese escenario en donde nada de esto nos hubiera saltado de la noche a la mañana y seguir con nuestro trabajo, que creo que lo hacíamos con mucho compromiso y con mucha dedicación, y creo que siempre en el fondo siempre estuvo la justicia, ¿no? Y siempre ha estado el hecho de cómo contribuimos a la justicia, sea como oficiales, como actuarios, como secretarios, como compañeros técnicos, como personal de servicios generales. Creo que todos contribuimos a la impartición de justicia, y pues este ataque que ahora resentimos, pues no es de todo nuestro agrado, y quisiéramos pues que no hubiéramos tenido que enfrentar este escenario, pero pues aquí estamos desgastados y vamos a seguir adelante. Claro, y no hablar también del costo mental, ¿no? De la ansiedad que todos sentimos, de los niveles de estrés y cortisol que los hemos de tener por el cielo, porque sí, o sea, en realidad hay todavía mucha incertidumbre de lo que va a pasar, pues no solo esta semana, el viernes nos van a tener a todos así porque no sabemos si se va a extender, si ya se acaba, qué vamos a hacer. Pero bueno, ya para terminar el podcast, tienes que contarnos un chismecito judicial. Bueno, pues el chismecito judicial es también como una denuncia, ¿no? Desde que estábamos en Jalapa, que les comentaba que pues me preocupaban las condiciones en las que llevábamos a cabo nuestras labores. En una ocasión fui a rebotar o a platicar un poco de las ideas que teníamos y ver cómo nos podían ayudar desde el sindicato, el seccional. Y bueno, pues me atendió y todo, me escuchó, dijo que pues teníamos una necesidad que debía de ser atendida. Pero vaya sorpresa que cuando voy regresando a mi lugar de trabajo, como si fuera arte de magia, el compañero que era seccional ya estaba hablando con mi jefe, ¿no? Con mi superior en ese entonces, pues dándole cuenta de todo lo que yo había dado a platicar, ¿no? O sea, literal diciéndole, pues Samuel vino a mi oficina y dijo esto, y pues para mí fue pues un desencanto de alguna manera, un primer desencanto con el sindicato. Y pues lo mismo me pasó también aquí en Guanajuato, ¿no? Después de estar en este tema de los fideicomisos, pues de un día para otro vi que el seccional de aquí de Guanajuato salía de la oficina de mi jefe, ¿no? Del juez con el que trabajo. Entonces, pues pareciera que es una práctica recurrente de los compañeros seccionales pues de tratar de ir a platicar siempre con los titulares, ¿no? De los trabajadores inconformes. Sí, claro, y recuerdo mucho el de Jalapa, pobre Samuel salió así de la oficina después, pero pues sí, es muy triste que las personas que están en esos cargos, que son los que deberían pues echarnos la mano, ¿no? Ser solidarios, pues tengan ese tipo de actitudes. Pero bueno, muchas gracias por estar en el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Este fue un capítulo que teníamos muchas ganas de hacer porque es algo que también importa. La reforma judicial, los temas alrededor son muy importantes, claro que sí, y siguen siendo y lo van a seguir siendo en el podcast. Pero también es importante que alcemos la voz y demos visibilidad a la lucha de los trabajadores del Poder Judicial, y que la gente también pueda entender un poco sobre eso y que no estamos defendiendo privilegios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.